Hola a todos, bienvenidos a al tercer apartado de la unidad 5, en el cual estamos explicando la civilización griega. En este tercer apartado nos vamos a centrar en una nueva época. En el apartado anterior hablamos de la época arcaica y en este tercer apartado nos vamos a centrar en la época clásica, una época que se va a desarrollar entre los siglos V y IV antes de Cristo y que se va a caracterizar principalmente por la superioridad de dos de las polis más importantes de este periodo, que van a ser Atenas y Esparta. Esta época va a ser una época marcada por los conflictos, principalmente dos conflictos. El primero de ellos se llevó a cabo entre las tropas persas que invadieron el territorio griego, la Hélade, y que se enfrentaron a la unión de diferentes polis griegas. Y el segundo de los conflictos fue un conflicto entre diferentes polis, principalmente entre Atenas y Esparta. Esta segunda guerra, la primera guerra se llamó las guerras médicas, que enfrentaría a los griegos contra los persas, y el segundo conflicto que enfrentó a Atenas y Esparta y a las diferentes polis que se aliaron en torno a estas dos ciudades más importantes, que se llamaría la guerra del Peloponeso. ¿Vale? Bueno, sin embargo, en este tercer apartado nos vamos a centrar exclusivamente en las diferentes instituciones de gobierno que formarían, bueno, de las cuales digamos que estarían organizadas las dos polis principales, ¿vale? Por un lado, Atenas y por otro lado, las diferentes instituciones de gobierno que se utilizaron en la polis de Esparta, ¿vale? Vamos a empezar en primer lugar hablando de Atenas. Atenas se caracteriza por ser una polis democrática, ¿vale? El concepto democracia, ya hemos hablado de esto en clase, significa el gobierno del pueblo, ¿vale? Y bueno, pues, ¿cómo se inicia este gobierno del pueblo? Un gobierno en el cual participaron, aunque no todos los miembros de la sociedad, pero sí que participarían, bueno, pues los principales ciudadanos. Este gobierno democrático se inició a partir del siglo VII antes de Cristo, tras las reformas introducidas por este señor de aquí, por un legislador que se llamó Solón y que introdujo una serie de reformas, las cuales iban a sentar las diferentes bases para la democracia ateniense, ¿vale? Vamos a entrar más de lleno en las diferentes instituciones, ¿vale? Que digamos que consolidaron y que hicieron realidad ese sistema democrático griego ateniense en esa polis, ¿vale? Las principales ciudadanos fueron las principales instituciones fueron las siguientes. La primera es la llamada eclesía. A ver si aparece en la diapositiva. No era ni más ni menos que una asamblea popular de decisión en la cual estaban representados todos los ciudadanos y bueno, pues era el principal órgano de decisión. Era un lugar en el cual se votaban las principales leyes que querían establecer en esa polis y se tomaban decisiones importantes, entre ellas, por ejemplo, si se decidía si había guerra o paz, ¿vale? Esta institución, esta asamblea, también elegía a los gobernantes y, como ya os he dicho, estaba formada principalmente por los ciudadanos de Atenas mayores de 20 años. Las principales votaciones se realizaban a mano alzada, ¿vale? Como podéis ver, el sistema tampoco era plenamente democrático, ¿vale? Aquí está excluida la mitad de la población, ¿vale? Las mujeres, por ejemplo, aquí no están representadas, ya que solamente los hombres podían tomar decisiones, votar y ser escuchados en la Asamblea Popular. ¿Bien? Bien, en segunda cuestión básica, que es la popular, es la eclesía, de la cual están representados todos los ciudadanos de Atenas mayores de 20 años. Bueno, pues de esa eclesía, digamos que se elegían 500 ciudadanos, que se agrupaban en una institución que se llamaba la Boule o el Consejo de los 500. ¿De qué se ocupaba esta institución? Bueno, pues básicamente lo que hacía era preparar los asuntos que tenía que discutir la Asamblea Popular, la Eclesía, digamos, estos hacían el orden del día, ¿vale? Decidían de qué asuntos se tenía que hablar en esa Asamblea Popular. Estaba formado, como os he dicho, por 500 ciudadanos que eran elegidos por sorteo, que tenían que cumplir la condición de ser mayores de 30 años, ¿vale? En este caso, pues se buscaba a personas con
3 décadas de edad para formar parte de este Consejo de los 500. Bien, a continuación vamos a hablar de el poder ejecutivo, los magistrados. Eran los funcionarios que lo que hacían eran ejecutar las decisiones de la Asamblea. Eh, Estaba formado por 10 estrategas, que en este caso eran personas, eran que se dedicaban a dirigir al ejército y a la armada, y también por 9 arcontes, que lo que hacían era presidir los tribunales y, bueno, pues de alguna manera de dirigir los principales ritos religiosos. Entonces tenemos carácter militar y también, por otro lado, unos magistrados que se encargaban del poder judicial, por así decirlo, y también de dirigir los asuntos religiosos, ¿vale? Otros magistrados que se elegían eran principalmente, bueno, pues aquellos que se dedicaban a otras tareas, como por ejemplo la vigilancia, la policía, magistrados que, digamos, que controlaban los portes, la entrada y la salida de mercancías de la polis, la gestión de las prisiones y también de los mercados, entre otras muchas cosas, ¿vale? Por lo tanto, los magistrados eran funcionarios que tenían unas órdenes precisas, que se encargaban, tenían unas funciones establecidas, ¿vale? Vamos a hablar ahora de la última institución, en este caso vamos a hablar de los tribunales de justicia, ¿vale? Hemos hablado del poder legislativo, que estaría formado de los que hacen leyes, que sería la Asamblea Popular, la Iglesia, el Consejo de los 500, ¿vale? Que preparaba ese diario de lo que se tenía que discutir en esa Asamblea Popular, de los magistrados, que podrían ser, por así decirlo, ese poder ejecutivo, esos funcionarios que hacían realidad esas decisiones que se tomaban en la Asamblea. Y ahora vamos a centrarnos en los tribunales de justicia. Estos tribunales eran elegidos también por sorteo cada año entre los diferentes ciudadanos de Atenas. Y bueno, pues habían diferentes tribunales. Cada uno de ellos se especializaba en una materia determinada. O bien delitos comunes, o, por ejemplo, problemas que hubiesen habido entre diferentes comerciantes, a nivel de propiedades, etcétera, ¿vale? Digamos que habían diferentes tribunales y cada uno se especializaba en una rama específica. Atenas, vamos a continuar ahora con las instituciones de Esparta. Esparta va a ser un sistema completamente opuesto a Atenas, ¿vale? Si bien eran griegos, al igual que los atenienses, tenían los mismos dioses, hablaban la misma lengua, la manera de organizarse políticamente de la polis de Esparta fue completamente opuesta a la de Atenas. De hecho, Esparta se la considera como una polis aristocrática, ¿vale? Esta fue una de las más extensas y más poderosas de Grecia. Los espartanos, por cultura, se dedicaban principalmente, eran una polis muy guerrera y se preparaban fundamentalmente para la guerra, ¿eh? El sistema de gobierno, a diferencia de la democracia ateniense, en Esparta vamos a ver un sistema de gobierno oligárquico. La oligarquía significa gobierno de unos pocos, ¿eh? A diferencia de Atenas, en la cual participaban todos los mayores de 20 años, solamente varones. En este caso, en Esparta solamente participaban unos pocos, ¿vale? ¿Qué instituciones vamos a hablar? Hay que destacar en Esparta. Bueno, la principal es la diarquía. Esparta estaba gobernada por dos monarcas, por dos reyes, ¿vale? De ahí el nombre de diarquía, que significa dos reyes. Y bueno, cada uno de estos reyes estaba formado por familias diferentes, ¿vale? Pertenecían a diferentes familias, con el objetivo de que el poder no recayese siempre en una misma familia, ¿vale? Eh, Cada diarca, por así decirlo, tenía un poder establecido. Uno se encargaba más de un poder militar, tenía unas funciones más militares, y el otro actuaba como sacerdote. Como podéis ver, tanto en Atenas como en Esparta, el poder político estaba muy vinculado también a los ritos religiosos, ¿vale? Y en muchos casos, muchos magistrados, muchos funcionarios, y en el caso de Esparta, uno de sus diarcas, uno de sus reyes, tenían, de alguna manera, unas funciones religiosas, ¿vale? ¿Cuál es la siguiente institución de Esparta?
Bueno, ya hemos visto la diarquía, esos dos reyes que gobernaban Esparta, uno de carácter militar y el otro de carácter más religioso. Bueno, ahora vamos a hablar de la Jerusía o el Consejo de Ancianos. Es una asamblea formado por 28 ancianos de las familias más prestigiosas de la ciudad, más ricas, con más propiedades de la polis de Esparta. En este consejo también estaban los dos diarcas, los dos reyes, y bueno, pues esta Jerusía tenía funciones de proponer y elaborar leyes y además también tenía las labores de tribunal, de un tribunal, ¿vale? Ya que podía juzgar a los reyes en caso de que no cumpliesen con ciertas normas o con las, eh, todo aquello que proponía esta institución. ¿Vale? Por lo tanto, proponía y podía juzgar a los monarcas, a los diablos. La institución van a ser los éforos. Los éforos eran 5 magistrados y bueno, pues tenían poderes para ejecutar las acciones de la Jerusía. Esto significa que este grupo de éforos, digamos que hacían realidad, hacían realidad todas las decisiones que tomaba la Jerusía. Ese consejo de ancianos, bueno, pues, los éforos eran encargados de que esas decisiones tomasen forma y que se realizaran. ¿Eh? Además, eran una institución que velaba por la educación de la juventud. La educación de la juventud espartana era muy particular, ya que desde pequeños se les orientaba a ser guerreros, a poder sobrevivir en el campo de batalla, a saber luchar, a poder cazar y, bueno, pues que además de realizar cualquier tipo de trabajo, todo espartano debía de ser capaz de poder portar armas y luchar y hacer frente a un enemigo en un momento dado, formar parte del ejército. Los éforos también se dedicaban a velar, a vigilar el mantenimiento del orden, es decir, hacían como una especie de una labor de vigilancia, y los reyes debían de rendir cuentas ante ellos. Como podéis ver, era una especie de mecanismo de control. Esparta, aunque tenía dos diarcas, pues se tenía que someter a la autoridad tanto a la jerarquía y también a los éforos, ¿vale? Finalmente, la última institución que vamos a ver es la asamblea o apela. Esta asamblea estaba formada por todos los ciudadanos de Esparta, todos los hombres libres de Esparta, mayores de 30 años. La Jerusía, en este caso, sin embargo, esta asamblea popular, que es muy semejante a la asamblea que hemos visto a la eclesía ateniense, bueno, pues esta apela o esta asamblea popular espartana, digamos que estaba muy limitada, ya que la Jerusía, esa institución que hemos visto al principio, formada por los ancianos, tenía poder de vetar. Vetar significa impedir y limitar las decisiones de esta asamblea, ¿vale? Principalmente esta asamblea se encargaba de elegir a los éforos y a los miembros de la Jerusía, es decir, que muchos de los miembros de esa Jerusía, de esos éforos, nacían de esa asamblea popular formada, como ya os he dicho, por todos los hombres mayores libres espartanos mayores de 30 años. ¿Vale? Bueno, pues estas son todas las instituciones tanto de Atenas como de Esparta. Espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.